Amigos de Últimas Noticias de hoy, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre el cronograma de pagos para el Seguro Social para el mes de noviembre, pues a los beneficiarios del Seguro Social solo les quedan un par de meses para lo que es recibir pagos de este 2022 con el COULA actual, el 5,9%, antes de que puedan llegar estos cheques muchos más grandes el próximo año. Y para las personas que se queden hasta el final del video, pagos directos, pocos días para solicitar lo que es un cheque de $500 al mes durante 2 años. Cientos de residentes serán elegibles para recibir un pago mensual de $500 durante los próximos 2 años, como parte de un nuevo plan de ingresos garantizados. Y las solicitudes se pueden presentar a partir del 31 de octubre del 2022. Por ello que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven de esta información, que es muy pero muy importante. Comenzaremos a hablar sobre el horario del Seguro Social, cuándo se enviarán estos beneficios del mes de noviembre del 2022. Pues a principios de este mes, la Administración del Seguro Social anunció el ajuste por costo de vida, el COULA del 2023, que sería del 8,7%. Estamos hablando del COULA, el mayor COULA en 41 años. Sin embargo, cuando reciba su pago de noviembre en este 2022, aún así seguirá reflejando el COULA del 5,9%, pues un ajuste que ha hecho muy poco para poder ayudar a las personas mayores a lidiar con lo que es la tasa de inflación, que ha estado por encima del 8%. Como de costumbre, los pagos del Seguro Social en noviembre se realizarán de acuerdo con el mismo cronograma mensual de todo el año, y los pagos se realizarán el segundo, el tercer y el cuarto miércoles del mes. Para empezar hablaremos un resumen rápido sobre lo que serían estas fechas. Si su fecha de nacimiento es del 1 al 10 del mes de su respectivo mes de cumpleaños, su pago se estaría distribuyendo el miércoles 9 de noviembre. Estamos hablando de los pensionados, de los jubilados normales, no del SSI ni del SSDI. Si su fecha de nacimiento es del 11 al 20 de su respectivo mes de cumpleaños, su pago se estaría distribuyendo el miércoles 16 de noviembre. Y por último, si su fecha de nacimiento es del 21 al 31 de su respectivo mes de cumpleaños, su pago se estaría distribuyendo el día miércoles 23 de noviembre. Si no recibe su pago en la fecha prevista, pues la SCA, la Administración del Seguro Social, recomienda permitir 3 días adicionales de envío por correo antes de que usted se pueda comunicar directamente con el Seguro Social. Las personas mayores que también califiquen para los beneficios de lo que es el SSI, Seguridad de Ingresos Suplementario, estarían volviendo ya a recibir en este mes, o sea, el mes de noviembre, un pago a principios de noviembre. Según el sitio web de la Seguridad Social, los beneficios del SSI generalmente se pagan el día primero del mes, a menos que ese día caiga un fin de semana, en cuyo caso los pagos se estarían emitiendo el viernes anterior al día primero. Pues el programa SSI está a cargo de la Administración del Seguro Social y proporciona pagos mensuales tanto a adultos como niños con discapacidades, por ejemplo, ceguera, que tengan ingresos y recursos por debajo de los límites financieros específicos. Los pagos del SSI también se realizan a personas mayores de 65 años que no tengan ningún tipo de discapacidad, pero que cumplan con requisitos financieros. Debido a una cierta peculiaridad dentro del cronograma de pagos, se envían 2 cheques en diferentes meses. Por ejemplo, en este mes de octubre se estuvo recibiendo prácticamente 0 cheques, ya que en septiembre se adelantó 2 cheques en ese mismo mes, el día primero y el día 30. En el caso del mes de diciembre también se viene algo similar. Estarían recibiendo 2 cheques. Sería el 1 de diciembre y el 30 de diciembre, ya que en enero no estarían recibiendo. Una cosa que todos los beneficiarios del Seguro Social pueden esperar es un pago mucho mayor en el año 2023, ya que en promedio los beneficios del Seguro Social estarían aumentando en más de $140 por mes el próximo año, pues el Seguro Social
espera que el beneficio anual promedio para las personas de 65 años en este 2023 aumenten a $30.708 o en teoría a los $2.559 por mes, hablando de pensionados. El beneficio mensual en agosto del 2022, lo que significa en sí, es que debería ser alrededor de unos $1.682 en el año 2023. Y para todos los que se quedaron hasta el final del video, pues tenemos pagos directos. A pocos días de poder solicitar estos $500 al mes durante 2 años. Para empezar tenemos que hablar que esto se trata del estado de Virginia, pues cientos de residentes serán elegibles para poder recibir este pago mensual de $500 durante los próximos 2 años. Esto viene como parte de un nuevo plan de ingresos garantizados llamado Arise, y esto es un programa de Alexandria. Son solicitudes que se pueden presentar a partir del 31 de octubre de este 2022. Los afortunados solicitantes serán seleccionados al azar en una lotería. Los funcionarios de la ciudad afirman que se puede esperar que el primer cheque se esté enviando desde enero del 2023 y que lo reciban durante 24 meses seguidos, sin ningún tipo de regulación de gastos, o sea que usted puede gastarlo en lo que usted quiera, como lo que usted mejor le parezca. Hay algunos requisitos de elegibilidad que deben cumplirse sí o sí antes de poder participar en este programa. Por ejemplo, el residente debe tener al menos 18 años y su ingreso debe ser el 50% como máximo del ingreso medio en el área. En este caso, el límite para una persona en un hogar está en $49.850 anuales. El 25 de octubre, las autoridades dieron a conocer la información adicional sobre lo que será el formulario que usted deberá completar hasta el 31 de octubre, hasta el 9 de noviembre para poder solicitarlo. Es importante tener en cuenta que estos pagos no estarían afectando los recibidos por el Seguro Social o asistencia temporal para familias que sean necesitadas, o programa de asistencia de energía para hogares bajos de ingresos. También entra el programa de beneficiarios de subsidios de cuidado infantil. Este ingreso adicional de $500 no estará sujeto ni siquiera a impuestos, ya que el IRS lo reconoce como lo que sería un regalo, que es posible gracias al esquema de ingresos recurrentes para el éxito y la equidad de Alexandria. También tenemos otras ciudades que han implementado programas similares. Recordemos que el tema de los programas UBI o los programas piloto son en sí financiamiento del propio Estado u organizaciones que buscan dar ingresos garantizados o buscar aprobar este tipo de programas que podrían ayudar a muchas familias de bajos ingresos. En Coachella, California, 140 familias estarán recibiendo $400 cada mes durante los próximos 2 años. Este dinero se estaría entregando en su totalidad y los beneficiarios no tendrán que devolver nada, simplemente será como un regalo. Las solicitudes para este programa están abiertas hasta el 11 de noviembre y el alcalde Steven Hernández cree que esta es una manera de ayudar a sus residentes. Afirman haber desarrollado un programa integral de renta básica universal dirigido a los habitantes más vulnerables. Los solicitantes deben tener un comprobante de su dirección e ingresos, así como también una identificación emitida por ese mismo gobierno, junto con un comprobante de la edad que tengan sus hijos.